¿Qué tal, mi gente hermosa? De nuevo estamos aquí para preparar algo muy rico. El día de hoy vamos a hacer unos ricos patacones gigantes. ¿Por qué los digo gigantes? Porque estos plátanos también son gigantes. Vamos a hacer de un plátano entero y vamos a acompañar con todo lo que está aquí. Tomate, cebolla, limón, aguacate y un rico ají que vamos a preparar. Y no puede faltar las hierbitas. Y le cuento qué más vamos a poner. Vamos a poner una rica pechuga, pero esa ya la puse a cocinar adelantadito. Aquí está full hervir, miren. Ahí está una rica pechuga. Y nos falta, ¿saben qué? Vamos a ir a ver lechuga y un pedacito de queso o quesillo. Con eso vamos a preparar estos ricos. Ya me olvidé. Esos ricos patacones gigantes. Así es que empecemos. Primeramente, con el ají vamos a empezar, porque si no, que esto es más fácil de hacer. El ají se demora un poquito más. Vamos a llevar a cocinar los tomates. Un hoyito, Ponemos a cocinar los tomates. Y les cuento de paso que nosotros estamos aquí preparando esto. También estoy preparando para la burbuja, Peter y la Luna. Una comidita para ellos también. Listo, ahí sí, esperamos que se cocine esto y continuamos. Bueno, para el ají vamos a picar la cebolla, unas 2 cebollitas. Sí, en la mano nomás. Exacto, vamos a picar en cuadritos. Hasta que el tomate se cocine, nosotros ya tener todo listo. Miren, así se prepara un ají. Ustedes ven, a veces me saben preguntar, doña Vicky, ¿cómo se prepara el ají? Entonces aquí está. Este es el ají con tomate de árbol. Ya vieron que pusimos a cocinar el tomate. Ahorita picamos cebollita. Y muy fácil, esto se prepara muy fácil este ají. Eso, picamos todo. Ya. Vamos a picar 2 cebollitas. A mí me gusta bastante la cebolla. Ya tenemos picado la cebolla. Ahora sí, hay que ponerle limoncito. Eso. Por favor, producción, si me puede pasar la sal, que nos hemos olvidado. Ya. Ahora sí, donde está listo esto con limón, ponemos un poquito de sal y removemos. Miren, así queda. Si ustedes desean poner picadito tomate, también no hay ningún problema. Pero no dura mucho con el tomate, por eso me gusta hacer a mí así. Listo, reservamos eso, vamos por los tomates. Los tomates están en su punto, en su punto. El tomate cuando ya está partido, miren, así ya está. Ponemos ahí. Ponemos ahí. Y pelamos para llevar a licuar. Es muy fácil. Cogemos ya la licuadora. Cogemos. Hay muchas maneras de preparar el ají, verán. Y ponemos a la licuadora. Y listo. Ahí yo siempre le pongo un pedacito de cebolla. También le pongo un pequeño ajito, un medio dientecito de ajo. Listo. Ahí sí, ponemos agüita. El agua, verán, les comento que si el agua, quieren, digamos, tener el ají mucho tiempo, tienen que hacer con el agua hervida y no se daña muy pronto. Pero ahorita le vamos a hacer para utilizar todo en este momento. Listo. Ahí sí, a licuar. Vamos a poner un poquito de sal, no vayan a hacer pasar mucha sal. Y lo principal que es aquí, el ají. Ahí vamos. También se puede licuar primero el tomate, cernir y luego volver a poner el ají. Pero yo hago así, todo una sola. Si a ustedes les gusta bien picante, pues le mandan con todo esto. Pero si no les gusta mucho, solo le mandan esos bordecitos. Miren, así. Exacto. A mí me gusta hacer un poquito de picor, que sea como una salsa nomás, así. Un poquito de picor. Así vamos a picar los ajicitos
y luego sí a licuar. Ahora sí, a licuar. Y vamos a poner un poquito de aceite. Exacto. Que se licue bien, esperamos. Ahora sí, vamos a colarlo para que queden las pepitas del tomate. Si ustedes no quieren colarlo, no hay ningún problema. Ahí se come con las pepitas. Si ven, es como una salsa. Si ven, así hacemos pasar todo. Todo. Y nos queda solo las pepitas. Miren. Así vamos a hacer todo esto. Miren cómo va quedando el ají. ¿Sí ven? ¿Saben qué nos falta? El toque final, aquí está. El culantro. Este es el toque que no puede faltar. A mí me gusta el culantro, que no debe faltar en una menestra, no debe faltar en el ají al menos. No sé, el ají sin culantro, siento que es un... Pablo, ¿cómo sabes decir? Un encebollado sin cebolla, sí. Vamos a picar el culantro y poner y estamos listos. Y eso vamos a reservar nosotros mientras hacemos los patacones gigantes. Ya, ponemos. ¡Qué delicia, Dios mío! Ya, así quedó nuestro ají, como una salsa. Ya, reservamos esto. Bueno, ya nos llegó la lechuga también. Ya tenemos aquí la lechuga. Ahora sí vamos a sacar la pechuguita. ¡Ay! Casi se cayó la olla. Acá tenemos la pechuga que ya está cocinadita. Miren. Eso sacamos y hacemos pedacitos. Todo está esto limpio, lavado, fríamente calculado. Así vamos a sacar toda la pechuga. Ahí. Exacto. Está bien cocinadita ya. Y listo. Ahí dejamos que se enfríe un momentito y nosotros llevamos el sartén al fuego ya, porque ya nos falta eso. Vamos a llevar el sarténcito al fuego. Listo, ahora sí vamos a pelar el plátano mientras se caliente el aceite. Así se pela un plátano. ¿Ustedes saben o no saben? ¿Qué van a saber? Exacto. Plátano pelado. Y ustedes han de decir, doña Vicky, lava el plátano. No vamos a lavar el plátano, porque se moja y va a salpicarnos en el aceite. Solo le vamos a dar así. Como está debajo de la cáscara y no se ensució para nada, lo lavé por encima y listo. Vamos a echarle al sartén directo. ¡Tarán! Todavía le ha faltado un poquito de calentarse, pero así, a ver, creo que aquí nos da dos. Toca hacer 2 veces, 2 platanitos. Vamos con otro. Otro plátano. Este plátano no ha estado bien recto. Y si le mando otro que está más pequeño, creo que sí va a dar. Vamos a pelar otro más. Voy a hacer unos pequeños agujeros con estos pinchos para que se cocine mejor el plátano, mire. Porque los plátanos están enteros. Exacto. Y no se vayan a quedar crudos por dentro y no hay cómo hacer los patacones. Entonces con estos pinchitos hacer así. Entonces ahí pasa el aceite y hacemos unos ricos patacones. Listo, así vamos a hacer todo ahí. Bueno, mientras se fríen los plátanos, nosotros vamos a desmenuzar la pechuguita de pollo y hacer el guacamole. Así es que vamos a ganar el tiempo. Miren, el pollo está bien cocinadito y vamos a desmenuzar. Esto solo necesitamos que esté desmenuzado. Exacto, es porque ya está cocinadito con ajito, cebolla, comino y está muy rico, miren. Y así vamos a hacer toda la pechuga.
Ahora sí, mientras desmenuzaba el pollo, ya ha estado listo mis plátanos. Miren, vamos a aprovechar esto, se hace en lo caliente, porque si no, ya se daña. A ver, vamos a ver. Ponemos así y acá está la tabla. Voy a ver si tengo la fuerza. Vamos a ver si con mi fuerza vamos a... Deja ver. Así lo voy a hacer. Veamos. Sí, miren. ¿Sí ven? Hay otra vecita más acá. Parece que le falta un poquito. Con toda la fuerza. Listo. Ay, madre. Casi mucha fuerza. ¿Sí ven? Eso tenemos que llevar al sartén de nuevo. Para que se fríe. A ver, bonito, sin caerse. Ay, Jerry, está calientísimo. Aquí en esta puntita le falta. Vamos con el otro. El otro se me quiso despedacear, mire. Cortado, cortado, pero igual ya salió este. Eso. Acá está el otro pedacito. Uy. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el cuchillo? Aquí ha habido el huequito. Listo, esta es la otra parte. Vamos a llevar al sartén. Uy, tenemos que llevarle suavecito. Eso. Ahí sí, esperamos que se dore. Y vamos con el otro. Creo que le he hecho dorar mucho. Por eso quiere polvear. Con todas las fuerzas. Vamos a ver. Sí, ya está otro. ¿Sí ven? Así tenemos que hacer a los 4 plátanos. Y luego sí va la pechuga. Tenemos que todavía hacer el guacamole, la lechuga. Ay, 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 va a quedar, pero ya sabe, para chuparse los dedos. Ya estoy sacando, miren, mi patacón gigante. ¿Sí ven? Vamos a poner ahí. Eso tenemos que hacer enseguida, porque si no, se nos daña. Vamos con el otro. Al sartén. Y por aquí hay una empanadilla que pusieron. Y la sopita para mis perritos también. Ya está. Listo. Vamos a comer todos. Nosotros, los perritos. La Lola también por ahí está. Y vamos a comer muy rico ahora. Ahora sí vamos a hacer, ¿cómo se llama? Ahora vamos a hacer el guacamole. Vamos a picar una cebolla, tenemos un tomatito y los aguacates. Eso picamos en cuadritos. Miren, esto nos va a quedar muy, muy rico desde ya. Y yo estoy que saboreo este rico patacón gigante, Dios mío. Eso, picamos todo, la cebollita. Listo. Acá ponemos limoncito. Exacto. Listo. Vamos con sal. Vamos a ponerle ahí. Reservamos. Ahora sí, vamos con los tomates. Ya están lavados, pero otra vez les voy a pegar una lavadita. Aquí en un ladito vamos a picar el tomate. También en cuadritos. Exacto. A mí no me gusta pelar el tomate, yo lo hago así. Miren. Creo que va a ser solo un tomate nomás. Eso. Si quieren, ustedes pueden hacer en cuadritos pequeños. Yo hago en ese porte, no pasa nada. Tengo buenas muelas para masticar. Y por eso yo pico de ese porte. Listo. Ahí vamos los aguacates. Rápido, rápido. Vamos a ver estos aguacates cómo están tan bien maduriticos. Puede ser que ya estén dañados, pasándose, pero... ¡No! Están en su punto, Dios mío. Miren. Le dije, los aguacates se me pasaron. Miren, pero qué ricura. Vamos, así vamos a poner 2 aguacates.
Ahora sí, aplastamos el aguacate. Miren, como esto ya está, mira, bien curtido con sal y limón. Y ahí mezclamos nomás todo. Si ven, ahí nosotros aprovechamos el tiempo que los plátanos se acaben de freír. Y estos ya están listos. Y ahí ya tenemos el guacamole, tenemos la carne, tenemos el queso. ¿Quién se lleva el queso? Y listo, miren, el ají, ay, ay, ay. Miren, así nos quedó. Solo nos falta poner el culantro. A mí me gusta poner culantrito. Picamos y ponemos y ya está listo. Bueno, ahora sí, empezamos con el emplatado. Vamos, miren, tenemos todo con lo que vamos a acompañar: guacamole, pechuga, queso, ají y las lechugas que no pueden faltar. A ver, empecemos así, yo digo. Ponemos un poco de guacamole. Ahí. En todos, miren. Listo. Ay, casi me salto en el grande. Exacto. Qué rico, Dios mío. Exacto. Ya. Ay, madre. Ahora sí, la lechuga. Vamos a poner así. Ahí. Ay. La desesperación de comer rápido esta delicia. Nos estamos... Ve. Así. Ahí sí, Dios mío, qué ricura. Miren qué rico. ¿Sí ven? Aquí ponemos así, llenamos a todos de lechuga. Luego lo siguiente que nos toca. Miren, así vamos a hacer a todos con lechuga. Y luego, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién da más? Vamos con el pollo. Listo. Vamos con el pollo. Con la manito es más rico y sabroso. Y ahí vamos poniendo el pollo. Acá ponemos el pollo. Y acá también. Miren, pero qué delicia, Dios mío. Ahí le echamos otro poquito de guacamole. Ay. Miren. Acá también. Se está regando, Listo. Ay, ay, ay. Ah, el queso también que está quedándose acá. Le vamos a echar así. No le quiero echar encima. Sí. Ah. Qué lindo, Dios mío, mi plato que quedó. Esos patacones gigantes. Ustedes me han comido así gigantes. Pero no son... Listo. El ajicito. Yo voy a ponerme aquí para servirme yo. A las personas que están aquí, si desean, es el último toque. Ahí depende de cada quien. Quieren poner una salsa, quieren poner lo que sea. Ahí ya depende de cada quien. Pero miren qué delicia. Ahora sí, echarle muela. Dios mío. Riquísimo. Es muy fácil de preparar esto. Nos quedó buenísimo, buenísimo. Les cuento que mi papá vino a visitar, le voy a invitar. ¡Madre! Le voy a invitar, ¡papi! Yo cuando llego abajo sabe decir mi papi, no ha sabido hablar por atrás. Mi papi también no ha sabido hablar por atrás. Justo llegó. Veniendo a probar sus... ¿Mi sazón? Sus sazones de la Miren, cocina. ¿Cómo se llama? Preparamos unos patacones gigantes, Ya. miren, con relleno de... Ahí hay que coger con las dos manos, Oye, es bien grande, sí. Pegar su mascada. Sí. Echamos. Sí, está riquísimo, miren eso. Dios mío. Le falta aquí un vaso de cafecito, jugo o algo con qué tomar. Yo digo que le falta el ají. Un ajicito. A mi papá también le gusta el ají. ¿Para qué más? Ya está. Me retiro nomás yo.
Ya, gracias papi por visitarme el día de hoy. Miren, nos cayó de sorpresa mi papi. Así es que espero que les guste este video y nos vemos en un próximo video. Esto ha sido todo por el día de hoy. Chao.